¿Nos podría decir usted cómo fue nombrado ministro de Defensa en diciembre del año 2022? ¿Nos podría precisar, por favor? A ver, el día 5 de diciembre yo estaba saliendo de San Marcos en mi micro a las, 1:30 más o menos, y recibo una llamada del doctor Aníbal Torres, que me dice que vaya a Palacio. No me dice para qué, simplemente me dice ven a Palacio. Ahora, yo creo que uno de los problemas del Perú es que las autoridades no son austeras. Entonces yo soy austero, me desplazo en un micro y eso lo sabía el doctor Aníbal Torres. Entonces bromeando él me dice, no seas amarrete, toma un taxi. Efectivamente me bajé del micro y tomé un taxi y me fui a Palacio. Llego a Palacio y el doctor me dice que si podía ocupar el cargo de ministro de Defensa. Y yo le replico, me parece, porque había un run run en el ejército, que ya eso lo iba a ocupar el general Urcariegui. Entonces le digo, pero ese cargo lo tiene el general Urcariegui. Él me dice, no, no lo tiene el general Urcariegui. Entonces le digo, mira, si yo voy a poder moralizar las Fuerzas Armadas y actuar de acuerdo a los reglamentos, no en el grado de corrupción que están ahora, sí acepto el cargo. Bobbio, buenos días. Por favor, ¿nos brinda sus nombres y apellidos? A ver, Emilio, Gustavo, Arturo, Sandro, Edmundo, Bobbio Rosas. Gracias. ¿Usted es peruano? Peruano de nacimiento. ¿Su edad? 73 años. ¿Lugar de nacimiento? Lima, Lima, Lima. ¿Su profesión u ocupación? Profesor. ¿Su estado civil? Casado. ¿Su domicilio? Calle Ricardo Rey Basadre, 362, Magdalena. Bien. Usted va a ser interrogado por las partes en este juicio. Tiene derecho a que se le formulen las preguntas de manera clara. Si usted no entiende o necesita una aclaración, la hace saber al tribunal. Bien. Tiene la obligación. ¿Usted profesa alguna religión? Creo en Dios. ¿Puede usted prestar juramento? Claro. Póngase de pie para prestar juramento. Bien. ¿Jura usted decir la verdad respecto de lo que se le va a preguntar en este juicio? Juro decir la verdad respecto de cualquier cosa. Bien. De lo contrario, usted eventualmente puede incurrir en la comisión de un delito. Bien. Claramente. Tome asiento. Una pregunta de introducción solamente. ¿Usted conoce a los procesados Betsy Chávez Chino? A ver, la conocí el día 5. El día 5 me llama por teléfono el doctor. A ver, no, solamente queremos saber la vinculación. ¿La conoce? Pero es que la conozco así la conozco de 10 minutos. Bien. ¿Tiene algún vínculo o conoce al señor Huerta Oliva? Bueno, sé que él era ministro del Interior, pero no somos amigos, hemos conversado un par de veces, nada más, ¿no? Gracias. ¿El señor Lozada Morales? ¿Quién es el señor Lozada Morales? ¿Conoce? ¿Se ponga de pie? No lo conozco. Bien. ¿Al señor Venero Mellado? Póngase de pie. No lo conozco. ¿Al señor Castillo Terrones? Sí lo conozco al presidente. Bien. Entonces, con esas instrucciones, al señor Aníbal Torres, póngase de pie. Sí lo favor. conozco al doctor. Gracias. Bien, señor fiscal, puede iniciar su interrogatorio. Gracias, señora directora de debates. Señor Emilio Bobbio Rosas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué actividad desempeña usted actualmente? Soy docente, soy profesor asociado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Desde cuándo? Desde hace más o menos 16 años. Gracias. Durante el mes de diciembre del año 2022, ¿qué actividad
laboral usted desarrollaba? Era profesor en San Marcos de Realidad Nacional. ¿Nos podría decir usted cómo fue nombrado ministro de Defensa en diciembre del año 2022? ¿Nos podría precisar, por favor? A ver, el día 5 de diciembre yo estaba saliendo de San Marcos en mi micro a las 1:30 más o menos, y recibo una llamada del doctor Aníbal Torres, que me dice que vaya a Palacio. No me dice para qué, simplemente me dice ven a Palacio. Ahora, yo creo que uno de los problemas del Perú es que las autoridades no son austeras. Entonces yo soy austero, me desplazo en un micro y eso lo sabía el doctor Aníbal Torres. Qué grave. Entonces bromeando él me dice, no seas amarrete, toma un taxi. Efectivamente me bajé del micro y tomé un taxi y me fui a Palacio. Llego a Palacio y el doctor me dice que si podía ocupar el cargo de ministro de Defensa. Y yo le replico, me parece, porque había un run run en el ejército, que ya eso lo iba a ocupar el general Urcariegui. Entonces le digo, pero ese cargo lo tiene el general Urcariegui. Él me dice, no, no lo tiene el general Urcariegui. Entonces le digo, mira, si yo voy a poder moralizar las Fuerzas Armadas y actuar de acuerdo a los reglamentos, no en el grado de corrupción que están ahora, sí acepto el cargo. Literalmente así se lo dije. Posteriormente a ello, ¿qué pasó? Posteriormente a ello entran al, no sé, pues será la presidencia del Consejo de Ministros, el presidente con la primera ministra, y me repiten eso si acepto el cargo. Y les digo que sí. Bien. Señor Bobbio, en su desempeño como ministro de Defensa, ¿conoció usted sobre el cese de funciones del señor Walter Córdoba Alemán como comandante general del Ejército? A ver, nuevamente, y disculpen, no puedo decirlo brevemente porque si no, no se va a entender lo que digo. Prosiga, por favor, le escuchamos. A ver, el día 5 yo acepto el cargo, voy a mi casa, me pongo mi terno, tomo mi taxi, regreso, juramento y me voy al Ministerio de Defensa. Y llamo inmediatamente a los 3 comandantes generales y al presidente del Comando Conjunto. Y les digo que tienen que preparar una exposición de la situación de sus institutos y de sus planes de defensa interior y exterior. Hasta ahí me estoy dejando entender. Y me quedo conversando con Walter Córdoba sobre su actuación y sobre la situación del ejército. Finalmente, luego de la conversación, él me dice, quiero abandonar el cargo por voluntad propia, o sea, como es, por motivos personales. Entonces le digo, está bien, vete por motivos personales, ¿no? O sea, quedamos entre caballeros que él se iba por motivos personales. Bien. Usted me acaba de señalar que eso ocurrió el día 5 de... ¿5 de qué mes? ¿Fecha? 5 de diciembre sería. Sí, creo que 5 de diciembre. 2 días antes del 2022 se refiere, ¿no? Ah, sí, de 2022. Bien. ¿Usted tomó conocimiento o el señor Córdoba Alemán le dijo cuáles eran los motivos de su pase al retiro? A ver, eso fue una conversación privada que creo que no tengo derecho a decirlo. Pero definitivamente no fue nada relacionado al golpe, nada relacionado a una colusión, no. Fueron otros motivos, pero finalmente él me dijo, me voy por motivos personales. Bien. Señor Bobbio, ¿qué funcionario era el encargado de disponer el cese y de escoger a la persona que ejercía como comandante general del ejército? ¿Usted tiene conocimiento? El presidente es el que elige. Y ahí quiero hacer notar a todo el Perú, disculpen que tengo la audiencia, me parece mal que el presidente tenga para elegir entre los 3 primeros. Es decir, es una carrera brillante, estoy número 1, pero al presidente no le parezco suficientemente sumiso, suficientemente servil y elige al tercero. Entonces, el presidente es el que tiene esa potestad.
Bien. ¿Quién asumió el cargo de comandante general del ejército luego de la presentación o la carta de cese del señor Walter Córdoba Alemán? El que seguía inmediatamente en el orden de méritos. Es decir, el que estaba inmediatamente esperando. O sea, no hubo ninguna elección, sino lo que a mí me parece que debería ser normal, que siga el que es mejor. ¿Y quién era en ese momento el que seguía? Era el general Ojeda, que actualmente es presidente del Comando Conjunto. Ojeda, ¿qué? Completo. ¿Recuerda su segundo apellido? David Ojeda Parra. Daniel Ojeda David Ojeda Parra. Parra. ¿Qué hizo usted luego de que el general David Ojeda acepte la comandancia general del ejército? Pero ojo, eso ya ha sido al día siguiente, ¿ah? O sea, esa noche, esa tarde hablé con ellos y me preocupé de llamar a los que yo consideraba que debían ser los viceministros del Ministerio de Defensa. Señor Bobbio, cuando usted se refiere, hablé con ellos, ¿a quiénes se refiere usted? A los que yo había pensado que eran viceministros. ¿Nos podría proporcionar esos nombres? Claro, el comandante de retiro, Edwin Mora Costilla, no el Mora conocido, Daniel Mora, no, un Mora decente, ¿no? El que era número 1 en mi promoción. Y luego llamé a la auditora Maritza Verástegui, para que sea la otra viceministra, porque yo quería un ministerio limpio, un ministerio con gente capaz y decente. Señor Bobbio, con respecto al cese del señor Walter Córdoba Alemán, ¿usted fue a hablar con este señor a Palacio de Gobierno cuando se desempeñaba como presidente el señor Pedro Castillo Terrones? Claro, el día 7 fueron los comandantes generales a exponerme su situación y sus planes. Y luego de terminar su exposición, el general Córdoba me dijo que él quería hablar con el presidente. Él quería hablar con el presidente. Señor Bobbio, ¿dónde fue lo que usted acaba de mencionar, la exposición de los generales? En el Ministerio de Defensa. ¿A qué hora se realizó eso? A las 5:45 de la mañana. Del día 7. 7 de diciembre. Sí. Señor Bobbio, ¿cómo es que usted toma conocimiento sobre el mensaje a la nación proclamado por el hoy expresidente señor Pedro Castillo Terrones? ¿Nos podría decir al respecto? A ver, yo voy al ministerio llevando las dos resoluciones, la del cese de Córdoba y el nombramiento de Ojeda, y me dicen que me quede ahí, que el presidente iba a hacer un llamado a la nación. Yo pensé que iba a ser un llamado de conciliación, ¿no? Que él iba a decir al Congreso, déjense de fastidiar, trabajen y dejen que yo trabaje. Es lo que yo pensé. Pero veo que el presidente, disculpe, pero estaba temblando un poco y lee su mensaje a la nación. ¿A qué hora fue eso cuando usted concurrió al Palacio de Gobierno? A ver, yo concurrí 2 veces. Primero fui con Córdoba, que quería hablar con el presidente. Regresé a Palacio porque el presidente ya había aceptado la renuncia de Córdoba y también ya había aceptado que siga Ojeda. Hice las resoluciones y regresé para que él firme las resoluciones. Habrá sido pues las 10, las 11. ¿Y el señor expresidente, el señor Pedro Castillo, llegó a firmar dichas resoluciones? Firmó las resoluciones. ¿Qué hizo usted con dichas resoluciones? Ah, ahí viene el problema. Cuando yo asumo el ministerio, disculpen ustedes, pero no es una elucubración loca, la mafia bloqueó todo el sistema de cómputo del Ministerio de Defensa. Tan es así que los viceministros no llegaron a ser nombrados. O sea, está la resolución firmada por el presidente, pero no se pudo tramitar eso. Entonces yo voy con las resoluciones y de ahí me fui con la señorita que estaba a cargo de la parte informática de Palacio para ver cómo pasar eso al peruano. Eso es lo que hice. Señor Bobbio, usted, el señor Alemán le pidió, Córdoba Alemán le pidió hablar con el presidente Castillo previo a su cese como comandante del ejército. Claro, por eso hemos ido el 7 a verlo, luego de la exposición que él me hizo.
¿Y nos podría decir cómo fueron las palabras o cómo se comunicó con usted en el sentido de que quería hablar con el presidente Castillo? ¿Le dijo? Tal cual, me algún dijo, motivo? yo voy a firmar mi cese y todo, pero quiero hablar con el presidente. Entonces lo llamé, me autorizó y fuimos a hablar con el presidente. Él se presentó al presidente y le dijo, quiero retirarme. Me dio la impresión que él tenía la esperanza de que el presidente le diga, no, no te retires. Pero siempre es una impresión, ¿no? Bien. Señor Bobbio, ¿qué medidas usted adoptó como ministro de Defensa en ese entonces, el día 7 de diciembre del año 2022, luego de haber escuchado las decisiones anunciadas en el mensaje a la Nación por el señor Pedro Castillo Terrones? Estuve llamando a David Ojeda para decirle que, a ver, cuando él lee el mensaje, para mí lo inaudito era, a mí no me había dicho nada. O sea, yo no le había dicho nada a los comandantes generales porque no sabía nada, ¿no? Entonces dije, capaz él ha hablado con algún general de su provincia, de Cajamarca, ¿no? Que esté en algún sitio, capaz remotamente con la policía, ¿no? Entonces me preocupé de llamarlo a David Ojeda para que no se mueva ninguna fuerza, nada más. Bien, ¿quiénes estaban presentes en el despacho presidencial el día 7 de diciembre? Durante, si nos podría decir, durante y después de la emisión del mensaje a la Nación del señor Pedro Castillo. ¿Recuerda usted qué personas estaban? Estaba el ministro Salas, Ya. ¿no? Estaba el ministro del Interior, estaba el ministro Sánchez, me parece. Estaba, ¿quién más estaba? Estaba el doctor Aníbal Torres, estaba la primera ministra, y habían 3 o 4 personas más que no podría identificarlas. Bien, eso es todo por parte del Ministerio Público. Gracias. La Procuraduría. ¿Va a formular alguna pregunta? Sí. ¿Recibió instrucciones directas del presidente Castillo o de algún otro funcionario para coordinar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú el 7 de diciembre del 2022? No recibí ninguna instrucción de ellos, pero en cualquier caso hubiera sido solamente de las Fuerzas Armadas. Yo no tenía nada que ver con la policía. Eso es el Ministerio del Interior. Esas son todas las preguntas. Bien. La defensa del señor Torres Vázquez. Señor Bobbio, buenas tardes. Buenas tardes, señor Duerlí. Unas 3 preguntas, por favor. ¿Usted vio que el señor Aníbal Torres Vázquez, después de la lectura del discurso presidencial, fue a abrazar al presidente Castillo? No vi. Segunda pregunta. El día 7 de diciembre del 2022, que es el día, diríamos, protagónico en este proceso, ¿a qué hora ingresó y salió del despacho presidencial? Ya escuché hablado de 2 veces, pero si nos podría remarcar un poco más. Ya, la primera vez entré, a ver, han estado exponiendo en 6:15, habré entrado a las 8 y salido a las 8:30, cortito fue. La segunda vez habré entrado a las 10:30, 11 y he salido a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque estaba tratando de comunicarme, no lograba que la llamada salga ni al ministerio, ni a Ojeda, ni a nadie. Entonces estuve dando vueltas como una mosca encerrada hasta que finalmente pude salir de repente antes de la 1, ¿no? Gracias. En ese lapso que usted entró y salió las 2 veces, ¿vio usted ingresar al señor Aníbal Torres solo al despacho presidencial? No. Bien. La última. Después de la lectura del discurso del presidente Castillo, o sea, el señor Castillo, u otra persona le pidieron el apoyo de la Fuerza Armada para la disolución del Congreso? No, absolutamente. Ya, eso es todo, señorita presidenta. Bien. La defensa de de la señorita Chávez Chino. Gracias, señora directora Beatriz. Una sola pregunta, señor Bobbio. La señorita Betsy Chávez Chino
le pidió la renuncia del general ejército peruano Walter Horacio Córdoba Alemán? No, absolutamente. Eso es todo, señor presidente. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señorita juez. Señor Bobbio, muy buenas tardes ya. Buenas tardes. La defensa del señor Castillo. Usted ha hecho un número de menciones durante este interrogatorio y vamos a empezar con la primera para que nos aclare con respecto a ciertos términos. Usted ha mencionado que usted buscaba un ministerio limpio y gente capaz. Así es. Usted aceptó la orden de ministro del Estado porque usted consideraba que el gobierno del señor Castillo era un gobierno limpio. A ver, cuando gana el presidente Castillo, yo La pregunta manifiesto... concreta, señor, al extremo al momento que usted Es que, por ¿acepta? favor, no soy un soldado para decir sí o no. A Quiero ver. extenderme un poquito. Déjelo. Repita la pregunta, señor abogado, para Ya. que entienda el testigo. Usted ha mencionado que Ya le entendí buscaba- perfectamente la pregunta. Ya, correcto. Ya, cuando él gana la segunda vuelta, yo manifiesto lo que pienso, que era la primera vez que el pueblo llegaba al poder. Era la primera vez. Entonces, cuando él me ofrece inicialmente, porque él me ofrece inicialmente el Ministerio de Defensa, y yo le digo no. Yo le digo, por favor, dame educación o relaciones exteriores, porque creo que esos son los problemas fundamentales del Perú. Y él me dijo, no, y hay otros nombrados. Entonces no acepté. Cuando después de un año o algo más me ofrece, acepto, porque vi que era la última oportunidad que tenía de moralizar el ejército, la marina y la aviación. Por eso acepté, considerando que él me iba a dejar moralizar eso. Correcto. Cuando usted menciona que el día que no hubo sistema de internet en el edificio del Ministerio de Defensa y que esto le debe a que la mafia se encargó, ¿a qué se refiere? Me refiero a que cuando yo llego y aviso lo mismo que digo acá, esto se va a moralizar, y sentía a los viceministros como que les dolía, sentían algo malo, y cuando pido que se realice ya el nombramiento de viceministro, no, me dicen, no, se ha malogrado el sistema. Y tan es así que luego de que ya había habido la destitución de ellos, el viceministro ha continuado, es decir, se ha aferrado al cargo hasta que finalmente lo tengo que sacar, creo, cargado, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran la mafia? A ver, cuando yo digo esto, concretamente el viceministro, que era un almirante en retiro, dice que ni sé su nombre porque no me interesa, agarra y me dice, eso será en el ejército, la marina no, pero ya había llevado al comandante Paredes, que ha enjuiciado a muchos almirantes, incluso a los que son dueños de Chancay, por malos manejos. Entonces el comandante le dice, mire almirante, usted tiene estos juicios, esto, el otro. Señor Bobbio, díganos, Sí. el presidente Pedro Castillo condicionó su nombramiento como ministro de Defensa a algún tipo de favor político o personal, como por ejemplo que usted lo respalde en alguna decisión política o personalísima futura, como por ejemplo respaldarlo en cualquier tipo de mensaje presidencial, o que algún día tendrá que devolver el favor por su nombramiento? No, más bien me extrañó que aceptase que yo le diga que iba a trabajar independientemente y que iba a moralizar eso. Son todas mis preguntas. Muchas gracias. Bien. La defensa del señor Venero. Ninguna ¿Alguna pregunta? señorita directora de debate. Del señor Lozada, Ninguna pregunta, señora magistrada. del señor Huerta, Ninguna, su señoría. unas preguntas precisas, señor Bobbio.
Díganos, ¿cuál es el procedimiento para el nombramiento del ministro de Defensa? A ver, en mi ignorancia política, me parece que todos los ministros, a diferencia de como debe ser constitucionalmente nombrados por el primer ministro y por el presidente, me parece que simplemente el presidente elige a quien le da la gana. Perdone la mala expresión de repente, pero esa es la impresión que yo tengo. De hecho, cuando después yo lo busco al señor Aníbal Torres, que se hizo un escándalo, que por qué lo había buscado, era para preguntarle eso, ¿quién me había nombrado? O sea, ¿cómo había aparecido yo de ministro? La pregunta siguiente es, ¿por qué motivo lo eligieron como ministro de Defensa, considera usted? A ver, disculpen ustedes la falta de modestia, ¿sí? Pero salió en televisión que yo era un infeliz, Montoya dijo no es apto, todo. Yo digo, ¿con qué derecho? Toda mi vida he sido número 1 en el ejército, tengo 2 doctorados, tengo 2 maestrías en Europa en las que he salido excelente, ¿no? Nunca he tenido un acto de corrupción, absolutamente, y si yo estaría en este momento de ministro, no estaríamos comprando los aviones y endeudando 30 años al Perú. Bien. ¿Conoce usted por qué motivo renunció su antecesor Daniel Barragán Colonna? No, nunca conversé con él, y eso me extraña porque me llegó una carpeta fiscal donde él declara que yo me he encontrado con él. Nunca lo he visto en mi vida. Bien, son todas las preguntas. Gracias. Gracias. Agradecemos su concurrencia, señor Bobbio. Puede usted retirarse.